avecina. Veremos cómo avanza eso. Pasamos a otro tema. Alberto Fernández versus el Papa Francisco, de la campaña en la que Alberto Fernández prometía un tratamiento con menos urgencia del tema del aborto legal, a una contundente decisión de mandar un proyecto desde el Poder Ejecutivo cuando asuma en diciembre al Congreso para tratar la ley del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué esta decisión y este cambio en la perspectiva del presidente electo Alberto Fernández? Estamos con Carla Ricciotti desde el móvil para tratar este tema. Muy buenas tardes, Carla. Luciana, buenas tardes. Sí, aquí estamos con la diputada Karina Banfi. Ella es diputada nacional, obviamente, y reelecta para un nuevo periodo por la UCR, para hablar de los proyectos que hay ya en la Cámara de Diputados, los proyectos que ya hay presentados para tratar y que inclusive, bueno, uno de ellos tuvo aprobación, por lo menos en diputados, ¿no es cierto? Karina, ¿cuántos proyectos hay puntualmente hoy por hoy en el Congreso? Bueno, si se mantienen los proyectos que hemos presentado, al menos 10 proyectos existen sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero el más importante, el que es reconocido por todos, es el de la campaña por la legalización del aborto, que es una asociación civil que viene presentando hace más de 14 años esta propuesta, y así lo hizo hace cosa de unos meses, en agosto aproximadamente, en donde nosotros, bueno, aquellos que consideramos que es una deuda pendiente con toda la sociedad y con las mujeres en particular, creemos que es un buen proyecto, fue base para el tratamiento del año pasado, en el 2018, y yo creo que las declaraciones de Alberto Fernández de presentar un propio proyecto del Poder Ejecutivo es una buena señal, es algo que va a enriquecer sin duda el debate. No tengo dudas también que va a haber otros proyectos de Cambiemos o proyectos de otros bloques que luego se van a consensuar en lo que tiene que ser la concertación del debate en comisión para poder llevar a votar nuevamente en el recinto este derecho conculcado que hoy tenemos las mujeres. Luciana, la diputada Banfi ya te está escuchando. Gracias, Carla. Muy buenas tardes, Karina. Gracias por recibirnos. Karina, aquí lo que llama la atención es, bueno, el presidente Mauricio Macri habilitó una discusión histórica que no se había habilitado durante la gestión kirchnerista, de discutir el tema del aborto en el Congreso, pero dejó librada la libertad de conciencia de los legisladores, el sentido de su votación. Alberto Fernández está dando un salto más, que es la promesa de mandar un proyecto desde el Poder Ejecutivo. ¿Por qué es importante que se mande un proyecto de Poder Ejecutivo, o hay alguna lectura política en el sentido de que un tema como el aborto deja conforme a cierta parte de su base electoral y no le genera costos en temas mucho de más difícil resolución y de mayor impacto en una gestión de gobierno como puede ser lo económico? Bueno, ojalá que no sea una excusa para tapar otros temas, el tema del aborto, teniendo en cuenta la convulsión social o la tensión social que puede traer este tipo de proyectos, principalmente porque la idea en un segundo tratamiento que debe tener la Cámara, el Congreso de la Nación, es que realmente lo podamos hacer ley. Yo coincido en la perspectiva que plantea el presidente electo acerca de que tiene que tener un anclaje en un tema de salud pública y principalmente la despenalización. Yo creo que con la despenalización y muchos de los proyectos que hay hoy en tratamiento tratan de eso, a veces solamente despenalizándolo del Código Penal avanzaríamos sin duda bastante. Pero a mí me parece importante entender quizás la necesidad de presentar un proyecto propio es también para ordenar a la tropa propia, porque es un tema que atraviesa, es transversal, no hay un verticalismo ideológico en ningún partido sobre esta agenda. Y sí, me parece que hoy estamos en una situación de mayor ventaja para que pueda aprobarse como ley, porque hay mayor información. Ahora, yo Karina, agradezco que el presidente... Sí. Ahora, la decisión del Poder Ejecutivo es muy contundente. El Poder Ejecutivo que liderará Alberto Fernández es muy contundente en ese envío de ese proyecto. Un paso que el presidente Mauricio Macri no se decidió a tomar, ¿no?
el hecho de que los legisladores del Frente para la Victoria, los legisladores kirchneristas, hayan votado positivamente a favor de la legalización del aborto en 2018, hubo más cantidad de votos de ese espacio que de los votos de Cambiemos. ¿Puede dejar offside o expuesto la reticencia de los legisladores de Cambiemos a acompañar el proyecto? Yo no haría una lectura tan lineal, principalmente por cosas que sucedieron después, por ejemplo, en las dificultades de poder tratar una ley como la de educación sexual integral, en donde no estaban tan de acuerdo ni eran tan verticalistas en el Frente de Todos para sacar un proyecto que además muchos que no estaban de acuerdo pedían que se trabajara antes de que saliera un proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, se pudiera tener un proceso de educación sexual integral en todos los ciudadanos para comprender y evitar un aborto. Entonces, a mí me parece que hay dos momentos. El momento de Mauricio Macri, que fue muy contundente y también muy difícil y muy audaz, porque sacar un tema que estaba bajo la alfombra, que realmente era imposible hablarlo desde la esfera política, que cuando uno decía que estaba a favor del aborto, te decían no vas a tener una carrera política porque no podés hablar de esos temas. Creo que ese fue el puntapié inicial y yo agradezco, que era lo que quería decir, sobre que haya tomado esa decisión, y ahora creo que los propios gobernantes toman la decisión de ir un poco más, insisto en este punto, ordenando de alguna manera para que no se le escape ningún voto, en donde quizás alguno se va a sentir mucho más habilitado. En el marco de Cambiemos va a pasar algo similar. Nosotros desde el radicalismo, que lamentablemente en el Senado tuvimos mayor cantidad de votos negativos, vamos y estamos trabajando para que eso no vuelva a suceder, y hay que ver la nueva composición del Congreso. Yo creo que la nueva composición del Congreso es mucho más favorable que la anterior, principalmente porque en la vez anterior tomó de sorpresa a todos, no era un tema que era de agenda, y hoy es un tema que está dentro de la mesa de cualquier conformación política y de cualquier lista política al momento de armarlas. Karina, señala que la decisión del presidente electo de enviar este proyecto va a alinear a los legisladores, tanto en diputados como senadores del Frente de Todos, en relación a la aprobación del proyecto. ¿Pensás que Mauricio Macri, ya una vez fuera del gobierno, con esta voluntad de convertirse en el líder de Cambiemos, en el líder de la oposición, va a emitir un decidido apoyo a la aprobación del proyecto de ley del aborto? Yo creo que Mauricio va a mantener su postura, que fue la de siempre. Él tiene una posición personal que no está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, y sí va a mantener el concepto de libertad de acción con su partido, ¿no? Con el PRO. En ese sentido va a ser muy importante ver quiénes son los líderes del Congreso, los líderes de cada uno de los bloques, que son los que van a tener que tomar o vamos a tener que tomar entre todos la decisión de cuál va a ser nuestra posición, nuestra postura mayoritaria. Y yo estoy trabajando para eso, para que podamos lograr un proyecto favorable por la interrupción voluntaria del embarazo. Ahora, Karina, ahí se repone la lectura política, porque mientras en el Frente de Todos la decisión de Alberto Fernández de apoyar abiertamente el aborto e impulsar un proyecto propio del Poder Ejecutivo alinea, como vos decís, una conocedora de cómo funcionan los espacios políticos y el balance de fuerzas de los espacios políticos, alinea a los legisladores del Frente de Todos. El hecho de que eventualmente, si Mauricio Macri ratifica su liderazgo en Cambiemos, estoy hablando del radicalismo dividido del PRO, sino en Cambiemos, el hecho de que no se alinee tan abiertamente, ¿va a producir divisiones al interior de Cambiemos a la hora de esa votación? No, yo creo que no, porque ya pasamos ese experimento y seguimos unidos. Yo creo que se va a mantener algunas posiciones que son claras. E insisto en este punto, hay que ver a los nuevos integrantes de la conformación de la Cámara cómo van a funcionar. La verdad, el desafío más grande hoy lo tiene el presidente electo Fernández con respecto a los gobernadores. Acá, la vez pasada, los gobernadores tuvieron una acción directa sobre los senadores, en donde ellos pidieron en bloque a cada uno de sus senadores que votaran en contra. Vamos a ver qué dice Tucumán, qué va a pasar con Tucumán, que además fue declarada una provincia provida y que tiene una relación muy estrecha con Alberto Fernández, a ver si en esta oportunidad
no hace caso a el proyecto que envía el Poder Ejecutivo, o quizás reflexionan, avanzan, se informan y podemos tener un proyecto, o mejor dicho, una ley que deje de mantener en libertad condicional a las mujeres, como hoy estamos en el Código Penal. Karina, vos señalás este peso de los gobernadores y especialmente el gobernador Mansur de Tucumán. El presidente electo Alberto Fernández se sorprendió o de alguna manera se alarmó cuando conoció en detalle el caso Belén a partir del libro de Ana Correa y estuvo en la presentación de ese libro. Por eso se repone entonces nuevamente la pregunta política. ¿Pensás que Alberto Fernández cuenta con la aprobación o desaprobación de esa ley? Porque la aprobación de esa ley y el impulsar el proyecto lo pone en una relación muy delicada, lo enfrenta de una manera muy delicada con el Papa Francisco, un enfrentamiento que ya se ha puesto sobre la mesa de la opinión pública en estos días. Mira, si sirve para algo este debate es quizás para que tome fuerzas y que realmente entendamos todos que hay un solo líder en la Argentina, que es el presidente Fernández, el presidente electo. Esto es parte de las dudas que tenemos permanentemente. Ayer tuvieron una reunión de 3 horas, muchos medios de comunicación hablaban que estaba testeando y buscando las confirmaciones de parte de la vicepresidenta sobre sus ministros. Eso es algo, te diría, inédito en la Argentina. Entonces me parece que todo lo que pueda hacer el presidente electo Fernández para mostrar que efectivamente es el presidente y quien lleva al mando el poder del país está bueno, está bueno. Y creo que ahí cada uno tiene que cumplir su rol. Nosotros vamos a hacer nuestros aportes sobre esta agenda, principalmente porque el tema de aborto no pertenece a un partido político y eso es lo que quedó bien planteado en el tratamiento del año pasado, sino que es una agenda muy transversal en donde nosotras, y te digo, nosotras las diputadas vamos a seguir trabajando de manera transversal. Esto significa con otros partidos, buscando el número que necesitamos para que sea ley. Karina, hubo comentarios por parte de algunas dirigentes o activistas de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, que se sorprendieron de la voluntad por parte del presidente electo Alberto Fernández de enviar este proyecto al Congreso, dado que ya existe un proyecto propio que se ha presentado tantas veces durante los 14 años que vos señalabas. ¿Ves algún tipo de conflicto en que el presidente electo presente o el presidente ya asumido presente un proyecto propio y el proyecto que se había presentado? No, porque incluso el año pasado yo presenté un proyecto con el diputado Whisky, hubo varios proyectos que además se sumaron al debate público que tuvo el propio proyecto de la campaña y ellas entienden perfectamente cómo es la modalidad parlamentaria. Creo que va a ser tanto el proyecto de la campaña como el proyecto del Poder Ejecutivo, parte de los proyectos para enriquecer el debate que se necesita. Claramente, seguramente en vez de ser el proyecto de la campaña, el proyecto base será el del Poder Ejecutivo, al menos así es la costumbre que tenemos aquí en el Parlamento, pero creo que todo suma y todo enriquece en tener un proyecto que sea adecuado a las necesidades que tenemos hoy y que ojalá pueda ser adherido por todas las provincias, que es donde tenemos el mayor problema en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Como vos bien destacabas, la situación del caso de Belén en Tucumán es gravísimo. A mí me parece muy importante y celebro que haya periodistas como Ana Correa que se dediquen a investigar a fondo de qué trató ese caso, porque realmente queda todo en un concepto más de rumor o de mito de qué es lo que realmente sucedió y da lugar sin duda a las especulaciones y a la desinformación. Karina, entonces, creo que todo esto ayuda mucho. Ojalá no se use el aborto para tapar otros proyectos importantes y otros temas importantes que necesitan resolverse en la Argentina. Karina, última cuestión, sé que te tenés que ir. Dentro de Cambiemos, ¿se está discutiendo puntualmente el tema de la legalización del aborto de cara a, bueno, una vez que dejen el poder como poder ejecutivo, cómo se va a dar esa discusión desde la oposición? No, todavía no lo hemos tocado, estamos haciendo más que nada todos los cierres y principalmente acompañando toda la gestión de transición del Poder Ejecutivo Nacional, pero sin duda lo conversamos de manera informal y consideramos que es un tema del año que viene a tratar desde el primer día de la labor legislativa. Muchísimas gracias, Karina Banfi, desde allí. Muchísimas gracias, Carla Ricciotti. Muy buenas tardes.
Gracias. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.